Se acerca el concurso más importante de nuestra raza caballar, el 79º Concurso Nacional Oficial del Caballo Peruano de Paso, que se realizará en Mamacona. Y la entrada es completamente libre del domingo 19 al viernes 24 de abril. Y el día domingo 26 podrás obtener tus entradas en Teleticket. Así que ya sabes, acompáñanos en esta fiesta llena de peruanidad, en donde el protagonista es nuestro caballo peruano de paso. Y bienvenidos a Cuatro Tiempos TV, programa oficial del caballo peruano de paso. Nos encontramos en la Asociación Nacional Sede Miraflores, porque estamos a vísperas de un nuevo concurso nacional oficial del caballo peruano de paso. Y eso también nos avisa que es el fin del mandato de Eduardo Rizo Montes. Y por eso hoy día vamos a conversar con él para que nos cuente qué tal estuvo estos 2 años de gobierno. Lo bueno y lo no tan bueno, porque vamos a hablar también de algunos temas controversiales que muchos de nosotros queremos que nos aclaren. Así que los invito a disfrutar de esta nueva edición de A Cuatro Tiempos TV, pero antes no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, a disfrutar. Este programa es patrocinado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso y gracias al auspicio de La Cabrera, GCA, Criadero Mi Manantial, Batilana, Criadero Cuarto Creciente, Farmequina, Gran Equino, Del Apero, Pisco Sarcay, El Comedero, Mineral Gallery, Ecuestria, de Agrovet Market, Wing, Restaurante de Kiara. Y estamos con Eduardo Rizo Montes, presidente de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso. Un mandato que ya está por terminar, Eduardo. Así es. Se acaba, 2 años. Sí. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido estos 2 años en donde tú has estado un poco al mando de este directorio que ha tenido sus cosas complicadas y también satisfactorias, ¿no? Sí, bueno, como llega al final los 2 años y bueno, te cuento cómo fue la idea de entrar, de postular. ¿Primera vez que eras presidente? Segunda, ha pasado, y curiosamente han pasado 18 años que yo fui presidente y ahora termina mi mandato y se lo paso a Roque, que es el candidato único que me va a suceder. Pero bueno, son cosas que pareciera que no hubiera pasado el tiempo, pero son 18 años, que es bastante. ¿Te volverías a lanzar como presidente? No sé, porque el tema es que yo lo hice porque veía que la asociación, después de 18 años, habían cosas que se estaban perdiendo, tradiciones que se estaban dejando de lado. Y esto, el caballo y todo lo que está alrededor, la asociación, debe mantener una tradición, como pues son cosas, en el mundo hay cosas así, ¿no? Que se guardan tradiciones, los toros, los gallos, son tradiciones que no se cambian y hay que transmitirlas como son para que no se vayan distorsionando en el tiempo. Bueno, y tú vienes de una familia que es una familia muy con mucha historia en el tema del caballo peruano de paso, entonces con más razón el peso que tiene tu familia como criadores. Sí, es importante, ¿no? Entonces yo veía que habían ciertas reglas, ciertas cosas que se iban cambiando
Y bueno, dije, además había mucha gente que había manejado la asociación, muchos jóvenes entusiastas, pero que a veces dejaban de lado ciertas cosas, entonces dije, bueno, creo que es el momento que había que juntar gente importante de peso, antiguos, y junté 5 expresidentes en la directiva, más criadores de peso, una directiva fuerte, que no tengan intereses comerciales, particulares, y tengan un interés general por la asociación. Por la asociación. Cuando tú entras de presidente, debes velar por el bien común y no por el bien particular. Tú no debes usar la asociación para beneficios de tu cría, tus caballos, claro, tu mercado. Eso yo veía que a veces se distorsionaban, se hacían reglas, a veces hasta con intereses pues no del bien común, y por eso dije, es el momento. Entonces junté a esta gente que nos ha una maravilla tener este apoyo de gente proba, gente destacada en su tema personal. Claro, y profesional también, porque son empresarios también de grandes empresas, entonces sí, traer el método de trabajo aquí ayuda, y aparte ayuda mucho el respaldo que tienen claro, empresarial, sí, ¿no? Sí. Eso es importante. Sí. Eso es muy importante, y te puedo contar todo lo que hemos ido desarrollando a lo largo de los 2 años. Pero bueno, esa fueron la intención para juntar esta gente y haber trabajado 2 años que desde un principio nos metimos a corregir ciertas cosas y cambiar la política de la asociación. La asociación debía ser, nosotros tenemos un patrimonio, tenemos un producto muy importante, saberlo marketear ha hecho que, por ejemplo, pasemos de tener 3 auspiciadores importantes históricamente, que nos daban una buena cantidad, a tener hoy día más de 30 o 40, que no te dan esas cantidades, pero es mucho más diverso, claro, y sacas mucho más. Esto ha sido gracias al comité, por ejemplo, de auspicios que hemos tenido, y el gran manejo de Jorge Villacorta, que realmente es un crack para el tema de auspicio. Muy bueno. Definitivamente. Bueno, lo hemos visto en el concurso anterior, lo estamos viendo en el concurso, sí, de ahora. Claro, y le dimos el departamental, claro, y hemos cambiado la política. Nosotros hemos cambiado la política y en beneficio de los asociados, que los concursos generen ingresos para que se puedan hacer obras, se pueda mejorar la infraestructura de nuestro local y no tengamos que estar subiendo pues cuotas y, claro, cosas para el gasto común. Claro, cuotas extraordinarias que en verdad al final perjudican al asociado, cuando se puede utilizar los auspiciadores, se puede utilizar estas marcas que quieren asociarse al caballo peruano de paso, que lo ha logrado, ¿no? Y que se está logrando. Sí, entonces desde que entramos vimos pues que había unos contratos que no estaban muy bien hechos, por ejemplo el de ustedes, que lo mejoramos, lo hemos hecho que sea más propositivo para ambas partes. El contrato que teníamos en el comedor también fue un contrato que no era de lo mejor para la asociación, lo modificamos y bueno, esa es la parte que fueron los primeros. Nos trajimos del museo en cuanto a obras, por ejemplo, desarrollamos en Mamacona, le hemos metido mucho esfuerzo para que es precioso. Mamacona ahora sí, está, claro, impecable. Y va a estar mejor. Y va a estar mejor. Sí. Todos los que nos están viendo quieren saber, creo que a detalle, y en esta conversación, entrevista-conversación, vamos a poder ir conociendo un poco qué cosa ha hecho el directorio de Eduardo Rizzo a favor de nuestra raza, como lo he mencionado desde el inicio. Así que vamos a comenzar con los reglamentos. Ha habido modificación de reglamentos, ¿verdad? Sí, claro. Una de las cosas que hablábamos pues al principio era, por ejemplo, el reglamento de admisión. El reglamento que nosotros llegamos y nos trajo que nadie quería eso, un poco de resentimiento con la directiva anterior, que fue una obra buena. La directiva anterior, por ejemplo, hizo las categorías mayores, una buena obra para el futuro y para destacar los caballos mayores, pero había un reglamento que se hizo de admisión, copiando a Argentina, pero no igual, porque
fuimos nosotros a Argentina a ver cómo lo hacían ellos. Y el reglamento de admisión es un reglamento totalmente técnico y profesional. Entonces va un veterinario, revisa el caballo, ve si no tiene cierto defecto, si está sano, y pasa. El reglamento que nosotros recibimos fue un reglamento que había un tribunal, o sea, un criador, un juez, un no sé qué, y había apelaciones, y era un proceso pues que no era esa la función. Dentro de esos habían jueces, habían expositores. Entonces dijimos, no, vamos a ver cómo debería ser técnico. Un veterinario, si el caballo tiene defectos, no pasa, y si está cojo, no pasa, pero nada más. No, o tiene o no lo tiene. Claro, algo más funcional. No es un tribunal, es 2-1, el caballo no es el tema político. Claro. Bueno, eso lo arreglamos. Y ahora ya se ha implementado. Ahora se ha implementado, funciona perfecto. Después estas guarniciones, los guasalíos, todo eso, pues seguramente el tema de la guarnición fue en una época que alguien modificó algo para esconder algún defecto. Y entonces ya se empezó a cambiar todo. Se distorsiona completamente. Totalmente. Y como alguno lo hace y es un buen jinete o es un buen criador, todos copian y no sabe por qué copian. Simplemente lo copian y se volvió esta cosa que era horrorosa. Y ya se ha prácticamente exterminado de los concursos. Sobre todo acá en el extranjero todavía veo que hay algunas, no se corrige. Claro. Pero se fue, después veíamos este sistema de los caballos trincados en los concursos, no buscaba la naturalidad, entonces se buscó de quitarle ciertas ayudas como el bozalío o la gamarría. Esos fueron detalles muy simples de corregir rápido, y bueno, ya después vinieron ciertas cosas de otros reglamentos que también fuimos corrigiendo, ¿no? El reglamento de jueces, por ejemplo, que también es un tema difícil, un tema complicado, un tema que te trae resentimiento con cierta gente. Nosotros veíamos que los jueces, cuando nosotros llegamos, habían sí, es cierto, críticas a los jueces, que como que si eran pues todos malos y todos mal hechos y todo era una desgracia. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Vamos a analizar. Vamos a poner limitaciones que son lógicas. En el pasado no, porque en el pasado eran otra realidad. En el pasado no había pues jueces, no habían exhibidores profesionales. Claro. No era un poco más familiar todo y no había esta competencia que se da hoy día. Yo veo a mis hijos, a mis sobrinos montar y no es que están, si yo juzgo, ellos al contrario, les va a ser para mí más exigencia, difícil, claro. Así es. Pero el que no conoce la familiaridad, no está familiarizado con eso, no es va a decir, amigable, no, claro. está premiando a su hijo, está premiando a su sobrino. Y entonces, ¿qué pusimos? Reglas, vamos a poner reglas para que no pueda pasar eso. Y han sido bien recibidas. Entonces, hoy día hay una serie de limitaciones para darle más transparencia y ya no hay tanta crítica a los jueces, ya no hay tanto problema. Hemos tenido que reclasificar a los jueces porque hay jueces pues, que tienen más experiencia que otros. Hay jueces en el Poder Judicial, hay jueces de la Corte Suprema, hay jueces de primera instancia, hay jueces de paz, hay distintos niveles y uno va en una carrera. Claro. Entonces, acá nosotros teníamos en el pasado, bueno, tú llegabas a juez A y eras eterno juez A, podías cometer mil problemas, de repente no eras tan bueno, y ya tenías como una corona hasta los 75 años. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una mezcla entre evaluaciones y votación dentro de los criadores y gente mayor para que evalúe y reclasifique en jueces A, en jueces B, y que esto sea dinámico cada 2 años. Entonces la gente cada 2 años, el juez se va a esforzar por mantener su estatus de juez A, B o C, y la gente va a evaluar y después votará y nadie se tiene por qué resentir. Y antes de continuar con esta tan interesante conversación con Eduardo Rizo Montes, vamos a darle el pase a Luca Batilana. Esta secuencia llega gracias a Batilana. Hola a todos. ¿Sabían que para ingresar a la cancha de juzgamiento de un concurso de caballos peruanos de paso hay un protocolo?
La mesa de control realiza 3 llamadas para que los ejemplares puedan entrar a la cancha. Después de la tercera llamada, el comisario de admisión ordena cerrar la tranquera y ya no puede entrar nadie más. Una vez dentro, los caballos solo pueden salir del campo si el juez lo autoriza. Y si un ejemplar es retirado por claudicación, ya no puede participar por el resto del concurso. Así que ya saben, nos vemos del 19 al 26 de abril para disfrutar del mejor concurso de toda nuestra raza caballar, aquí en Mamacona. Donde te encuentres, estamos presentes, protegiendo lo que es importante, fortaleciendo vínculos. Agrovet Market Animal Health es una compañía global que ha evolucionado para ofrecer soluciones farmacéuticas y nutricionales cada vez más especializadas. Agrovet Market, productos veterinarios de clase única. ¿Buscas lo mejor para tus animales? En el comedero lo tenemos todo. Alimento balanceado, productos veterinarios, aditivos, insumos e implementos para cada etapa del crecimiento de tus animales. Somos más que un proveedor, somos tus aliados para una crianza fuerte y saludable. Preparamos tu fórmula o podemos asesorarte en la elaboración de una, ya que contamos con productos de calidad garantizada. Caballos, bovinos, gallos, cerdos, aves, conejos y mascotas. En el comedero tenemos el alimento ideal para cada uno de ellos. Visítanos en Lurín, Huachipe y Cañete o haz tu pedido con envío a todo el Perú. El comedero, alimento para sus animales. Vamos a hablar de otro punto importante que son los locales. Tenemos a Mamacona, tenemos Miraflores donde estamos ahora. ¿Y cuál ha sido el cambio de la infraestructura que se ha podido conseguir en estos locales? Bueno, en Mamacona, que básicamente le hemos metido mucho esfuerzo y le hemos metido mucha inversión, empezamos de frente trayéndonos, teníamos un museo, una colección musande linda de monturas antiguas y jatos, la teníamos en la casa de los señores Musante desde que se compró, hace 10 años, 20 años. Salvador fue creo que lo compró. Ah, lo compra la asociación. La asociación, Salvador lo gestiona y él creo que fue el que lo financió. Lo compra Salvador. Pero lo mantiene ahí. Y se mantiene en la casa de Pepe Musante. Claro. Porque no teníamos, había el miedo que se lo robaban, a dónde lo poníamos, pensamos acá en Bellavista, pero yo dije, bueno, ahora Mamacona tiene seguridad y vamos a hacerlo en un sitio para que la gente y los socios lo puedan ver. Claro. Entonces me ayudó mucho Rafael Franco en el diseño del museo, que era uno de los salones antiguos, y nos trajimos todo. Y ahí está para que lo vean todos los socios. Entonces... No, y es una colección muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Yo he tenido la oportunidad de hacer un programa justamente del museo, sí. Y tiene cosas que así nomás no se ven. O sea, son antigüedades, son reliquias del caballo peruano de paso, ¿no? Que la gente, antiguamente todo criador, los criadores antiguos, no tan antiguos, comprarse una montura antigua era un tesoro. Sí, claro. O sea, valían un pellón. Pellón podía valer $5.000, sí, claro. El pellón de Balta, yo he escuchado Fito Matellini, Graña tenía unos pellones pues, que valían un montón, y la gente, los jatos, todo era muy valorado. Hoy día no se valora mucho eso. Entonces hay que enseñar la cantidad. Un jato se puede demorar un año en hacerlo. Claro, porque es a mano. Y además hoy día tenemos los artesanos que trabajan y que nosotros los tenemos en todos los concursos y ellos se van, es una cosa interesante, tú los ves en distintas partes del mundo, vendiendo sus productos y sus artesanías y sus sombreros y monturas y todo, y eso es algo que también está muy relacionado con el caballo, pero bueno, no desviándonos de las obras,
pasamos del museo, algo arreglamos un poco los baños ahí en la cabaña, pero después nos fuimos. Yo siempre he sido un defensor de la gente que viene y trae sus caballos y no tiene dónde ponerlo, y lo tiene que amarrar un árbol. Hay gente que tiene su cuadra. Por ejemplo, yo tengo una cuadra, pero me cuesta al año y yo la uso 15 días al año. Claro. Entonces, al final estás contribuyendo a la asociación con ese servicio. Pero bueno, yo dije, los que vienen de fuera tienen que tener las comodidades de los que viven todo el año ahí. Y empecé, la vez pasada hice 7 cuadras, en mi presidencia pasada. Hace y este 18 años. Hace 18 años. 7 cuadras, ok. Y entonces ahí había el picadero criollo, que era un tema medio abandonado. Y además era una zona de la expansión de las cuadras. Y había unos corrales de palos que traían los caballos, eran horribles, que estaban al otro lado. Entonces dije, bueno, vamos a hacer acá las cuadras, que 4 cuadras que las hemos hecho, más o menos son como para 25 caballos, 30, tienen cuarto de monturas, baño para los chalanes, cuarto para los chalanes, todas las comodidades para que vengan y estén cómodos. Y hicimos 4, hicimos la cancha en esos corrales feos que habían, hemos hecho una cancha para que el grupo de Amazonas, por ejemplo, pueda practicar. Que de hecho son las madrinas de la cancha del día sábado 18, que es la inauguración de la cancha de exhibición. Claro, y no solamente eso, ¿no? O sea, se pueden hacer también actividades en esa cancha sin la necesidad de estar en la cancha principal, que se tiene que cuidar distinto. Pueden usarlas unas, entrenar en unas para después usar las otras. Cuando pasan los concursos las canchas quedan deterioradas. Esta cancha además se ha iluminado y de noche se ve lindo, puedes hacer un concurso, exhibiciones, remates. Y está perfecta. Hemos hecho una cuadra de cuarentena. En un momento se podían traer, y se puede traer, hemos hablado con el SENASA, para traer caballos de Ecuador, Bolivia, Panamá, y hacerlos como hacen en el Jockey Club, una cuarentena, se les hace las pruebas en su país, vienen acá, están cuarentenados, salen a la cancha, compiten, regresan ahí y de ahí se van. Eso hacen cuando están las pruebas internacionales, cuando hay los eventos de los Panamericanos también hacen ese tipo, y nosotros hemos hecho con el SENASA esa idea y nos dijeron, está bien, nosotros le mantenemos como si fuera una cuarentena para entrar y salir del país. Y además otra de las cosas que también teníamos un problema, teníamos un cierto sitio que se le llamaba laboratorio, pero no era laboratorio. Lo acabamos de hacer, hemos hecho un convenio con una compañía de un peruano compatriota que fue el primero que hizo un clon en Chachapoyas. En la universidad. Sí, es un PhD que trabaja en Australia. Él es de Ayacucho, creo, y ha estudiado y ha hecho máster. Es un tigre de lo que es desarrollo de embriones, semen congelado, in vitro, puede hacer in vitro, puede aspirar. Vamos a hacer en el concurso, él va a dar una charla inaugurando este laboratorio y va a hacer todas las técnicas que él maneja en Australia, porque él vive en Australia, pero va a ser, esta empresa la va a poner con nosotros acá y va a ser un servicio para todos los socios. Eso lo vamos a inaugurar creo que el lunes. Sí. Y ya está todo el equipo, hay equipo por 3, no digo mejor el monto para no... para no asustar, lo importante es que va a estar pero están todos los servicio equipos, todos los equipos, vamos a poder exportar semen, porque ya hablamos con el SENASA, entonces ahí se congela el semen, embriones, se puede inclusive exportar embriones hechos, todo eso se puede hacer y este hombre tiene la tecnología y los equipos para hacerlo. También vamos a inaugurar un cuarto de la novia, que le llamamos. Sí, que faltaba, ¿no? Sí. Porque Mamacona es también sede de matrimonios, de eventos corporativos, y faltaba, creo que, la comodidad para el que alquila Mamacona, ¿no? Que es un ingreso importante a la asociación. Así es. Correcto. Eso es lo que hablábamos al principio también. Los matrimonios ponían a la novia en un sitio pues incómodo, no había un cuarto, no había donde maquillarse bien y todo en la misma cabaña, en el baño de la cabaña. Entonces ahora hemos hecho 2 habitaciones donde va a tener todas las comodidades para estar antes del matrimonio, salir al matrimonio. Bueno, además este cuarto son 2 habitaciones con todas las comodidades, nos va a servir
para alquilarlos durante los concursos a gente extranjera que quiera venir o peruanos que quieran vivir, ¿no? El tráfico ida y vuelta a Lima es complicadísimo, mucha gente lo puede usar y es un ingreso más para la asociación. Después hicimos la cancha grande, la que está hacia el sur, esa cancha, lo que se había ganado, que directivas pasadas ganaron el terreno al vecino, bueno, le hemos hecho una bonita entrada como la otra, con un lindo portón, hemos hecho crecer esa cancha, podríamos usar esa cancha como hasta para un concurso nacional, porque ya es de muy buen tamaño. Entonces tenemos ya 4 canchas que podemos ir y usar y hacer eventos. De repente en algún momento las Amazonas pueden estar compitiendo en una cancha, la Marinera en la cancha esta que hemos inaugurado de noche, el Nacional. Es una maravilla el local. Pero ustedes continúan, digamos, ¿no? Porque es un directorio que continúa con algunos cambios, pero continúa. Entonces digamos que el plan de gobierno se extiende un par de años. Eso es algo positivo, ¿no? Porque es la directiva que entra es con un par de cambios, es la misma gente. Y bueno, el gran proyecto que ya había que tener tiempo y también es de palabras mayores, que es la nueva cabaña. La nueva cabaña. Que nosotros estamos dejando una economía sólida, hasta podríamos dejar financiado el 50% de la nueva cabaña y ya Roque tendría que financiar, que no es un problema. Como te decía al principio, los concursos generan. Y todo esto que te estoy hablando de 10 cuadras, 5 cuadras, los museos y todo esto, se ha hecho con plata generada por nosotros. Entonces, no le ha costado, no hemos subido las cuotas, no hemos subido nada y se puede con gente como Jorge que nos ayudó y a Salvador también nos ha apoyado mucho. Claro, se puede hacer. Se puede hacerlo y hacer la cabaña yo la haría. Y Roque además dice que la va a hacer. No, Roque la tiene. En el su plan de gobierno que presentó hace poco, tiene justamente eso, ¿no? Que la cabaña cambia la vista hacia la Huaca y se va a hacer una cabaña muchísimo más interesante para el público, para que puedan hacer almuerzos, cenas, eventos corporativos, ¿no? Entonces, sí hay un cambio interesante en la cabaña y que va a hacer que sea un restaurante llamativo, de primera, llamativo, y donde el Caballo Peruano de Paso va a poder hacer también la parte ya de artística, ¿no? Que quiere ver cada extranjero, hasta el mismo peruano le encanta. Sí, porque justo la cabaña, como tú dices, nosotros pues tenemos una cabaña, yo le decía, nosotros miramos a algún estacionamiento de carros. Sí. Cuando tenemos algo lindo al otro lado, que tú lo ves de distintas partes de Mamacona, que es la ruina. La ruina. Entonces simplemente volteando y poniendo una canchita al frente, abajo del cerro, y todos estos restaurantes mirando inclusive puedes poner una terraza encima, como hay en algunos sitios acá, para ver la Huaca de Miraflores. Está en Miraflores, ¿no? La Huaca Puyana. Sí, entonces algo así es el proyecto y va a quedar lindo. ¿Te asustaste? Seguramente a tu internet le ocurre eso. Pero no te preocupes y cámbiate a Win, el internet número 1 en satisfacción al cliente. Y no solo lo digo yo, lo dicen los miles de clientes y Osyptel. Así que ya sabes, cámbiate a Win, el internet de los winners. Gran Equino, con sus 3 fórmulas para cada etapa de vida del caballo: Fortaleza, Max, Potenza, alimento balanceado completo con vitaminas y sales minerales. Gran Equino, alimento extruido para caballos. Criadero Cuarto Creciente, pasión por el caballo de silla más suave del mundo.
Para caballos en crecimiento, gestación y trabajo sostenido, Equivat es la solución nutricional que necesitas. Equivat ofrece proteína de alta digestibilidad, mejora la asimilación de la fibra y aporta vitaminas y minerales claves. Con Equivat garantiza un desarrollo saludable y un rendimiento superior. Farmequina, dedicados al bienestar integral del caballo. La fuerza del caballo peruano de paso se conecta con la energía de la tierra. Mineral Gallery, 25 años distribuyendo minerales del Perú y del mundo en el corazón de Miraflores. Bueno, vamos a tratar otro tema que lo hemos conversado, pero vamos a ver si nos hemos olvidado de algunos detalles, que son el tema de los concursos y bueno, de la economía, que es la que ya hemos hablado un poco de cómo deja, ¿no?, el dinero. No sé si por ahí quieres expandir un poco más la información. Bueno, nosotros, si bien nosotros tenemos es como un campeonato que podría ser el campeonato descentralizado de fútbol, claro, o la Champions, guardando las grandes claro, distancias. Entonces tenemos este espectáculo que nosotros tenemos que ponerlo en valor. Y si bien lo único que ha levantado de precio en nuestra gestión son las entradas, o sea, la inscripción, pero tiene una razón. Primero, que comparado a lo que cuesta mantener un caballo, la inscripción no es mucho. Y el concurso, sobre todo el nacional, es un marco para enseñar tu cría, tu caballo al mundo. Viene gente de todas partes, se transmite, y entonces tú estás haciendo publicidad con tu caballo que paga un derecho de inscripción. Nosotros te damos la cuadra, te damos el sitio para toda la semana, para que esté alojado tu caballo. Y además te invitamos pues a todos los eventos y todas estas cosas que se hacen durante el concurso. Eso es lo que se hace con la inscripción, pero la inscripción paga diría que el 40-50% del concurso, no paga todo el concurso. O sea, si se autofinanciara con inscripciones tendríamos que subirlo a más del doble. Nosotros gestionamos auspicios y bueno, y el espectáculo, porque además se hacen cócteles, se hacen invitaciones, reuniones, y todo eso hemos puesto como política que la asociación genere, y con ciertas utilidades, que también es como si fuera nuestro negocio, a hacer todos estos desarrollos que hemos hecho en local. ¿Para qué? Para beneficio de los asociados. Los asociados tienen un campo mucho más bonito, tienen una asociación mucho más bonita, que no les ha costado a ellos directamente nada. Bueno, nos vamos a otro punto que es importante, y ahora teniendo a Eduardo vamos a poder conversarlo, y es el tema de los jueces. Lo hemos hablado un poquito, pero creo que lo vamos a profundizar más. Los jueces, complicado tema. Muy complicado. Los jueces, tú eres juez también. Entonces, sí. Los jueces es un tema complicado, es un tema controversial, es uno de los temas más difíciles de manejar en la asociación. Sí. Porque son como los papas, claro, los cardenales, los que deciden, y yo creo que tienen mucha importancia, pero en el fondo los jueces deben ser, aunque suene feo, empleados de la asociación. Okay. Porque el juez es un hombre que cumple una función, y así es en otras partes del mundo. O sea, los árbitros de fútbol, ¿qué son? Empleados de la FIFA, van, cobran su esto, entrenan y no son los protagonistas. Claro. Entonces, si bien acá en la tradición antigua eran que los grandes criadores se hacían jueces porque había que nombrar jueces, y entonces tenían un cierto nivel que era el gran criador y juez, pero eso ya tiene que adaptarse a la nueva realidad. El juez, así como los comisarios, como el comisario de admisión, el veterinario, son empleados del concurso. Son así, es así. Y con la diferencia que, bueno, si nos ponemos en el ejemplo de los árbitros, los jueces no cobran. Ese es el tema
que ahí, por eso es que lo ideal sería que sea un profesional, que cobre y punto. Entonces tú al profesional que cobra le exige. Pero como todavía no estamos en ese nivel, el juez es el invitado de honor del concurso. Claro. Por lo general va en los distintos concursos, se invita a una destacada persona, honorable, y yo no los quiero minimizar, pero sí creo que es un tema que hay que manejar, y el mundo cambia y debemos llegar en un futuro no muy lejano a jueces profesionales para que cumplan su función y listo, no sean tan... todo el tema que nosotros le hemos bajado, ese ritmo, ese asunto, todos los temas de los concursos, termina el concurso, tema del juez. Hoy, que hizo que ganó el otro, por todos estos conflictos de intereses que hemos ido eliminando. Entonces, ya le hemos bajado ese ritmo, ya no hay tanto conflicto de interés, porque no se puede, y entonces con eso vamos por un buen ritmo, un buen camino. Claro, y cuando dices que sean profesionales, hay reglamentos para poder ser juez, ¿no? Creo que tienes que ser criador. Sí. A la hora de profesionalizarlo, ya eliminarían el hecho de ser criadores y podrían entrar... No debe ser criador, porque ¿qué pasa? Yo acabo de estar en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos las reglas existían todas. Y nosotros, como somos latinos, tenemos... ¿Cómo vas a dudar de mí? O sea, alguien decía, tú me compras un caballo y yo no te voy a premiar porque me compraste caballo. Claro. Pero ese era el Perú y somos los latinos, así señores y honorables y todo. Pero ya la gente ahora cuestiona todo. En Estados Unidos esa regla estaba siempre. Entonces, si alguien te compraba un caballo, no te podía exhibir por 2 años porque era cliente tuyo. Entonces, hoy día el mundo se globaliza, las dudas también, y para proteger a los jueces, para que no estén en estas controversias, hemos puesto todas estas limitaciones que son para bien del juez, para bien del espectáculo, para la transparencia del espectáculo. El profesional no debe ser criador, no debe ser propietario, no debe ser nada, simplemente debe ser un conocedor de caballos. El problema nuestro es dónde conseguimos esa gente que conozca tanto como los criadores y los jueces que tenemos, que tenga ese entusiasmo, esa pasión, pero que no sea lo otro. Esa es la parte difícil en el Perú, que si fuéramos a las universidades, yo veo gente y algunas mujeres de las universidades que son apasionadas, les gusta, si ellas quisieran ser jueces y nosotros les damos los datos, las herramientas, y las instruimos a hombres como mujeres que puedan ser, de repente por ahí salen jueces. Yo creo que mejorando el tema de jueces se va a mejorar todo lo que está alrededor de él, los caballos, el mercado y todo, mejorando el tema de los jueces. Hemos empezado, pero falta y los actuales es un problema también, pues se resienten esto de la que te decía de la reclasificación ha habido problemas ahí, claro, ¿no? Trae resentimiento de que no sale. Yo le digo, oye, yo no tengo la culpa. Yo no voto, claro. Yo soy un voto de 60, 70 que han votado. Y no es que salen discriminados, o sea, simplemente no pueden jugar el B, no puede jugar 3, 4 concursos, que son los más importantes. Los más importantes, los A de Lima, de acá, y los nacionales de otros países, pero pueden jugar todo el resto. Concursos hay como 150 en el mundo. Hay hasta a veces 2 en un fin de semana, ¿no? Sí. Alrededor del Perú. Pero claro, o sea, lo que ustedes han hecho es un poquito, digamos, ordenar también este tema que era en algunos casos muy empírico, ¿no? Sí, después, en directivas pasadas hicieron un curso que duró 5 años. O sea, más fácil es ser ingeniero que juez de caballo. Y ahora se ha vuelto a abrir el curso. ¿O ha habido intenciones? Hemos recibido para ver si hay material, justamente lo que te hablaba, si hay profesionales y para evaluar qué gente porque han habido como 50 que han manifestado su intención, y ver si de ahí podemos armar un grupo de jueces profesionales y otros que sigan lo mismo de los otros. ¿Y cómo ha sido la convocatoria? ¿Interesante? Muy interesante, gente de distintas partes, de universidades. Hay algunos que quieren aprender y me lo manifiestan. Nosotros queremos entrar para escuchar la charla en buena hora. Como una clase abierta, ¿no? Así es, en buena hora, que sea un grupo que quiera aprender
de caballos, que está muy bien, y otro grupo que ya no solo aprender, sino se van por el lado de jueces. Se van por el lado de jueces. ¿Y se va a dar el curso? Sí, ya en esta nueva directiva. En esta nueva directiva viene otro curso. Bueno, interesante. Nos vamos ahora con otro punto. Es un punto importante porque nuestra raza es una raza que está, que es patrimonio cultural y que obviamente tiene el apoyo también del Estado, ¿no? Por eso vamos a hablar un poco de política. Eduardo, el tema político en el caballo, lamentablemente el caballo también tiene temas políticos, no nos gustaría mucho que se manche por ese lado, pero existe, ¿no? Tuvimos una gestión en las fiestas patrias con Jenny también, que nos ayudó, y la Casa Militar nos pidió a nosotros presidir el desfile militar y fuimos con todo como antiguamente fue. Vamos a hablar ahora de lo que es el registro genealógico, los cambios, la reestructuración y todo lo que ha ocurrido. Bueno, el registro venía de ciertos problemas del pasado, con algún funcionario que tuvimos, un empleado que tuvimos que fue un desastre y no se corregía bien. Entonces, bueno, nosotros al entrar, un miembro del directorio o dos miembros del directorio Salvador fue elegido como presidente, Salvador Gutiérrez, que además tiene el tiempo y le ha dado un cambio. Se contrató a Gaspar, prácticamente Gaspar entra conmigo, porque Renzo me llamó y me dijo, ¿tú estás de acuerdo con Gaspar? Y le dije, sí, Gaspar es muy buen muchacho y es profesional y muy serio, entonces se lo contratamos y de ahí entró Jorge, que también es un buen apoyo, y Eduardo, mi hijo, creo que también tenga el registro. Entonces tratamos de corregir ciertos problemas que habían en el pasado y hoy día queremos poner el registro con la rectitud y la firmeza que debe tener un registro, y hemos ido descubriendo ciertos problemas que se han hecho mal en el pasado y lo estamos corrigiendo. En cuanto al tema de la consanguinidad, por ejemplo, hay un tema que se hizo un estudio de que nosotros tenemos cierto grado de consanguinidad en la raza. Y la gente, es un tema controversial y la gente dice, pero nadie se mete en mi criadero, yo puedo hacer lo que quiera, sí, tú puedes hacer en tu criadero lo que quieras, pero nosotros defendemos la raza como raza. Entonces nosotros hemos dado medidas restrictivas para que no corra riesgo la raza, como por ejemplo el caso de poner 3 crías al año en las hembras, o 6 en 2 años, y en los machos 50 servicios. Sí. Entonces, ¿de dónde sacamos esa cifra? No es una cifra inventada, ¿no? O porque a mí se me ocurrió, le dije al registro, sáqueme el récord de los últimos 10 años, cuáles son las yeguas que más crías tienen. Más crías, y los potros que más crías tienen. Dentro de las yeguas, la que llegaba a 3 al año, en promedio en los 10 años, había una. Otra 2.8, las otras 2, de las 500 yeguas que paren. Claro. Entonces dijimos, bueno, 3 y 6 es un montón, es bastante, pero 6. Y en el caso de los machos, había uno que llegaba a 50 crías al año y el siguiente 25. Claro. Y el siguiente 20. O sea, ¿qué hicimos nosotros? El límite máximo eran de los que más habían tenido. Entonces, no estábamos prácticamente limitando nada, pero sí estábamos mandando a la gente a concientizar el tema. La gente empezó a hablar del tema. Y los dueños de estos ejemplares decían, están coactando mi libertad. Y yo le digo, oye, ¿por qué corres a 100 kilómetros por hora? ¿Por qué no puedes ir a 200? Te están coactando tu libertad. Claro. ¿Por qué tú no puedes usar un monórquido? Yo puse esa regla hace 18 años para los caballos que recién nacían. O sea, en ese momento había monórquidos y había una guerra contra los monórquidos. Y hay razas, por ejemplo, el caballo de carrera no interesa el monórquido, lo puedes usar. Lo puedes usar, claro. Pero
Y en ese momento en el Perú se podían usar. Pero yo dije, no puedes ir contra el derecho o la propiedad de los que ya han nacido y que hoy día vendían servicios en esa época o tenían el derecho. Entonces tú no puedes decirle, oye, hasta hoy día tu caballo lo he registrado, pero a partir de hoy día ya no puedes registrar. Entonces ahí sí yo creo que estás yendo contra la propiedad y contra la libertad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en el directorio, ¿no? Dijimos, bueno, los que nacen caballos que nazcan a partir del 1 de enero del próximo año, el día que esos caballos sirvan, tienen que tener un certificado de apto para la reproducción, que fue creado por la directiva nuestra hace 18 años. Entonces ahí tenía que tener 2 testículos, no te podía hacer monorquio, no podía hacer cuello vencido, no sé qué. Entonces, pero hasta antes lo podían hacer. Lo podían hacer y no perjudicamos a nadie, se dijo de aquí para adelante. Pero bueno, son limitaciones que igual que ahora tú dices, son 3 crías al año o 6 cada 2 años. Bueno, y además es para revisar, porque de repente dentro de 5 años dicen, bueno, no interesa porque la curva de consanguinidad ha bajado. ¿Qué pasa? Que hasta los años 80 nosotros teníamos un 4% de consanguinidad en la raza, 4 o 5%. Y del 80, a raíz de, no tanto de, bueno, de los embriones y de los servicios y de poder mandar el semen de aquí para allá, antiguamente, cuando yo era más joven, todos llevábamos la yegua a servir. Entonces había que gastar en flete, la yegua se quedaba hasta que preña, una complicación. Entonces no había esto que ahora, oye, me manda semen, ya, una para Trujillo, otra para Lima, otra para Ica, otra para esto. Y entonces eso ha hecho la consanguinidad. Y el embrión, que hacen más crías de pocas yeguas, eso ha hecho que la consanguinidad pase de 4 puntos y pico a 10. Que no está mal, porque lo ideal es hasta 12. O sea, todavía no estamos mal. Entonces, esto se ha hecho por si acaso. Entonces, estamos en 10 y si nosotros en 5 años vemos que la curva comienza así a ser así, entonces, bueno, las medidas han funcionado. Si la curva dentro de 5 años no estás en 10 y estás en 13, entonces ya no deberían ser pues 50, deberían ser 20 y la yegua debería ser 1. Porque ¿qué pasa? Que nosotros sacamos 1000 crías, registramos 1000 crías al año. 1000 crías al año, o sea, en Brasil, 2 criaderos te hacen 1000 crías al año. En Brasil inscriben 70.000 crías al año. Inscriben, nosotros 1000. 1000 son un pueblito pues de Brasil, y si ese pueblito no sale y solamente estaría entre ellos, va a terminar en consanguinidad. Claro. Cuando tienen 70.000, 50.000 crías al año, tienes padrillos por todos lados. Nosotros no, y si tú ves que los mejores reproductores, que en todos los concursos hace 10 años son los mismos, o son parientes entre ellos, estás viendo que puedes correr el riesgo. Ahora, la consanguinidad, yo no digo que es mala, es buena. La consanguinidad es buena. Tú ves que para sacar pollos, de estos pollos que tienen mucho más vigor, usan consanguíneo con consanguíneo y sacan el vigor híbrido. En gallos de pelea también usan el consanguíneo. En la raza, por ejemplo, Alfredo Elías, sus caballos siempre han sido consanguíneos y ese poder genético que tienen es justamente también por la ayuda, consanguinidad. ¿no? Claro. Entonces, no es mala, pero hay que saber usarla. Ahora, si todo se vuelve consanguíneo, ya sí es malo, porque ya no tienes con quién cruzarlo. Claro. Ese es el mensaje que hacemos, y para eso, en el registro, hemos puesto, con un convenio que hicimos con los argentinos, que es una fórmula de los estudios que se hizo en la raza. Hoy día en tu cartón o en la computadora, cuando tú dices este caballo del registro, ahí te sale el porcentaje de consanguinidad, que no es lo mismo que el parentesco. Claro. El parentesco no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver, pero no es que de 2 hermanos enteros la consanguinidad es 100%, no es así. 2 hermanos enteros la consanguinidad, de acuerdo a la fórmula legal, es 12.5, de 2 hermanos enteros. De 2 hermanos enteros. El parentesco es 100%. Claro. Pero no la consanguinidad. Entonces, eso te lo diferencia el registro. Y también puedes, como jugar con el registro,
tú puedes proyectar este cruce que vas a hacer con un potro, con el otro potro, te va diciendo cuánto de consanguinidad tiene la cría. Entonces, toda esa gestión se ha hecho con el registro, con Gaspar, y ahí estamos Claro, eso la trabajando. tecnología nos ayuda un poco a evitarlo, ¿no? Como tú dices, no es que te hayan limitado, sino que están controlando un poco Así al es. llegar al punto donde digamos que hacemos. Regulando, que es la Regulando. palabra, que todo se regula. Y mañana tú puedes regular para un lado, para el otro. Simplemente estamos tomando conciencia, porque si tú ves, los argentinos decían, la raza se está volviendo una familia. Y si termina la raza como es tan chica en una familia, a la larga se va a destruir, porque no va a ser, van a salir defectos, miles, que hay muchos. Tú preguntas a los veterinarios, compara con un caballo de salto, con un caballo de polo, ¿cómo es el semen del peruano contra eso? Te van a decir que el semen del peruano es malísimo comparado al semen del caballo de salto, de polo. Esos tienen los espermatozoides que se mueven, y los otros La peruanos movilidad, están, claro, la motilidad, y el peruano no es en general bueno. Ah, mira. Sí. Y eso es por el tema también de la consanguinidad. Probablemente, Probablemente, sí. ¿no? Claro, porque es justamente... Y el otro día Entonces, pensaba yo, si ahorita nosotros tenemos eso, que podemos ir a Trujillo a servir, o podemos ir a Ica o Arequipa, imagínate en el pasado que no habían carros, Claro. que es antes de que haya carros, en 1900, que está aquí nomás, los antepasados de 2, 3 generaciones antes de Sol de Oro, vivían en una quebrada y se servían Entre ellos, claro. Y todo era entre ellos. La suerte es que cuando se arma la asociación, se cruza, los de Trujillo venían a Lima a competir con los del sur y los del centro y todo, y ahí habían vigor híbridos. Claro. Pero esos caballos deben haber estado ya concentrados. Claro. Y si hablamos de caballos peruanos de paso, hablamos de pisco. Y si hablamos de pisco, hablamos de Sarcay. El pisco más medallero por su indiscutible calidad, Sarcay, un pisco para premiar. Y por supuesto, para brindar por nuestro caballo peruano de paso, para que lo sigan criando por todo el mundo. Muchas gracias, Sarcay. Vamos a pasar ahora a un tema más interesante todavía. Más interesante, más controversial, que creo que la gente lo quiere escuchar, y es el tema de los clones, Eduardo. Bueno, el tema de los clones, que termina de una manera no agradable. No agradable, muy mal. Creo yo que se manejó mal. Y dentro de esto quiero dejar clara la posición de la Junta Directiva. La Junta Directiva, el tema de los clones, lo daba en el caso de los pasados, lo daba por cosa jugada, hecho. Nosotros no nos metimos nunca en el tema de los clones pasados, pero sí nosotros cuando entramos dijimos, acá ha habido problemas, porque era controversial el tema de los clones. Entonces dijimos, ¿es bueno o no es bueno el clon? El clon puede ser bueno como puede ser malo. El clon bueno, nosotros dijimos, ¿qué es la parte que podría ser bueno? Si hay un caballo joven que se rompe una pata, un potrillo, un caballo que recién se rompe una pata o le da una orquitis, como le pasó a un caballo de mi papá Premier, y pierde fertilidad, y entonces la cría pierde un gran caballo. Ese caballo, si tú lo clonas y lo vuelves a traer, sería una maravilla. O sea, ese adelanto genético científico nos ayudaría a que un caballo que se perdió lo volvamos a traer. Una gran cosa, una yegua que le da una infección, una joven, una potranca, se muere, se rompe la pata o se le sale el útero y ya no preña. Hacer esos animales, clonarlos y volverlos a la vida, sería una maravilla. Pero esos animales no... Y bueno, en base a eso nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un reglamento que
que sean animales que tengan algún problema, que sean animales que no tengan más de, en el caso del macho, más de 100 crías registradas, que no tengan semen congelado, que no tenga la yegua más de 10 crías o 15 creo, crías registradas. O sea, animales que sirven para la cría y que por algún accidente o algo, esos están permitidos clonar. Existe ese reglamento. Existe el reglamento y tiene que ser con ovocito o la célula tiene que ser de caballo peruano. ¿Qué pasa? Que lo que yo entiendo, simplemente te puedo decir, ¿cómo hacen el clon? El clon agarran de una yegua, le sacan un ovocito, entonces, que es como el óvulo, entonces le carcomen todo lo de adentro al óvulo y meten el núcleo de la que vas a clonar. Claro, del ejemplar. Y crece, y lo meten en una yegua y nace. Okay. Ya, pero esta cáscara del ovocito debe ser, es en el reglamento nuestro, de yegua peruana, que es la mitocondria. Ya. De ahí viene la mitocondria. Y no sé si lo estoy hablando científicamente, pero eso es lo que me ha explicado a mí. Claro. Entonces, esa mitocondria tiene que ser de yegua peruana. Okay. Entonces, lo que nace es 100% peruano. Porque podría ser, si tú lo pones de una yegua de polo, la energía que da la célula, eso es lo que me han explicado, la energía que da la célula viene de la mitocondria. Sí. Entonces, la energía tiene que ser de yegua peruana. Y para que sea 100% peruano el clon. Bueno, todo eso está en el reglamento nuestro. A raíz del tema, bueno, eso es lo de esta directiva. Claro. Nosotros no teníamos problema con los otros, porque hicimos nuestro reglamento para el futuro, no para atrás. Pensando que con toda la controversia de los clones no iba la gente no era muy atractiva a hacer clon. Pero bueno, ¿cómo empieza el tema de los otros clones que ya están inscritos? Una directiva pasada dijo, se permiten los clones para reproducción, creo que dijo así, y no para concurso. Tomó ese acuerdo. Lógicamente, cuando tú tomas un acuerdo en directiva, después tiene que salir un reglamento para ver cuántos, cómo, dónde. Regularlo, ¿no? Regular todo lo que estoy diciendo, estas cosas que nosotros le hemos puesto, pero no, lo pusieron y ahí quedó. Entonces, un grupo de gente empezó a hacer clones en Argentina. Todo el mundo que le preguntaban pensaba, bueno, vas a hacer un clon, vas a hacer un clon. Yo voy a mandar mi yegua, ¿quiere hacer un clon? Ya también, mi yegua, un clon. El potro, un clon. Inclusive cuando a ese presidente le preguntan, cuando esa directiva estaba aprobando un clon por caballo o 7 o 6 o lo que sea. No, decían, nosotros pensamos que era uno. Pero después, cuando fueron a Argentina, hicieron los clones. ¿Qué pasa? Que para hacer un clon, hacen esto que te expliqué y de ahí lo ponen varios en varias yeguas para asegurar que nazca por lo menos uno. Ah, ok. Y a veces nacen 5, y a veces nacen 6, y a veces no nacen ni uno. Entonces, en los casos de los clones, en unos nacieron 7, en otros nacieron 6, y aparentemente los de la empresa que clonaron le dijeron, mira, esto, y acá está tu clon que me has pagado, y quedan estos clones, si quieres te los vendo en este precio de ganga o de menos. Entonces, los que hicieron esto deben haber, yo no sé, porque no he hablado con ellos, pero deben haber dicho ya, dámelos todos, por tanto te compro todos y yo me traigo. Entonces se formaron 34 clones y estaban en proceso de registro, y a mi presidencia, que yo no tenía nada que ver con eso, el año pasado, después del concurso, viene una denuncia de un asociado diciendo se está vendiendo un clon por el norte. ¿A dónde voy yo? Vamos a regresar un poco. La directiva anterior a mía de Renzo
él toma una medida. Cuando estos clones ya estaban vivos, Claro. y no sé si estaban acá o allá en Argentina, pero estaban vivos, toma una medida que prohibía inscribir clones. Entonces todos esos clones no se podían inscribir, porque él dijo no. Y con recomendación de la comisión de la raza, que ellos eran anticlones. Entonces, no, y Renzo con su directiva dijo ya, no se inscribe ningún clon. Y entonces ahí los que habían clonado le dicen a Renzo, oye, hay una directiva que había aprobado esto sin reglamento, pero lo había aprobado y nosotros tenemos clones. Entonces Renzo da marcha atrás y habla con esta gente, y esta gente le dice, nosotros tenemos todos estos clones ya hechos, ya nacidos, y otros por nacer, 34, creo los otros por nacer, 34 más, y entonces se redacta un reglamento dentro de los cuales decía que no se podían vender los clones. Y bueno, hicieron un reglamento, dijeron, estos sí entran, estos son los que están en proceso, y Renzo dijo, ya no más clones. O sea, a toda esta gente entraron con sus clones y prohibieron después ningún clon más. Hasta nosotros, que nosotros reabrimos, que no se ha inscrito ni uno todavía, pero ni se ha hecho, pero nosotros dijimos, no, ¿por qué ellos sí y por qué no? Entonces vamos a hacerlo bien. Y bueno, ahí termina. Cuando viene esta denuncia, nosotros dijimos, bueno, averigüen cuál es ese tema de la transferencia. Y averiguamos y habían 5 transferencias. Okay. Uno el que estaba en venta se estaba en venta, pero y había un miembro de la directiva que era uno de los que estaba vendiéndolo. Entonces, de la directiva anterior. Entonces, bueno, dijimos, vamos a investigar todo esto. De ahí viene otra denuncia. Los clones han entrado ilegalmente, ilegalmente, no han entrado por la aduana. Nosotros mandamos al SENASA, llamamos al SENASA y decimos, a ver, denme la lista de la pandemia a la fecha actual. ¿Cuántos caballos peruanos han entrado por el aeropuerto legalmente? Solamente habían entrado 3. De los 34, 3. Por SENASA, con todo esto. Los otros no habían entrado. O sea, no había prueba de que habían entrado. Entonces, para yo... como era un tema bien delicado. Bien delicado. Bien delicado. Entonces yo dije, bueno, voy a formar, o la directiva, dijimos, vamos a formar una comisión exclusiva de gente proba, destacada, con mi vicepresidente presidiéndola, y gente de primera que averigüe cómo es toda esta historia, que nosotros no sabíamos nada. Entonces, bueno, entra la investigación, y efectivamente llamaron a SENASA. SENASA dice, estos son los caballos, puro caballo carrera había entrado en esa época. Y llaman a los que habían traído los clones y ponen papeles que no coincidían, de los caballos carrera. Entonces dijeron, no, estos caballos de paso, estos clones son estos caballos carrera. Y hicimos la verificación, y los caballos carrera estaban en el hipódromo, habían entrado, y los caballos de paso no. Claro. O sea, no tenían la documentación. No es la documentación del ingreso. Entonces, de ahí el registro toma la decisión, pero no por eso. ¿Qué pasó? Vamos un poco atrás. Cuando presentan la declaración ellos de nacimiento de los clones, que habían hecho ese reglamento que hablamos, decía que el registro tenía que ir a ver a los clones y llenar los papeles y todo. Entonces, ellos ven los clones, enseñan los clones, no sé qué, y ya en el Perú, y los declaran nacidos en Lima. Ok.
nacidos en Lima. Entonces, cuando ya el registro tenía nacidos en Lima, sabía el otro tema, pero por lo más fácil, porque el tema de cómo llegaron es un tema mucho más delicado, es un tema penal, judicial, que todavía no está declarado y ni investigado. Entonces, ¿y van a abrir una investigación a eso? nosotros le hemos comunicado al SENASA. Ok. Pero esa parte nosotros no la manejamos. Entonces nosotros no podemos anular por algo que todavía no, el Poder Judicial no lo ha sentenciado. Entonces, pero sí, nuestro reglamento dice que si el caballo, si es nacido en el Perú, tiene una manera de registrarse. Si es nacido en otro país, como este caso, que ellos mismos, su defensa es, estos caballos han nacido en Argentina, hay otro camino. Claro. Entonces, no es ilegal inscribir un caballo, un clon nacido en Argentina. Entonces, se anula porque todos los papeles decían nacidos en Lima. Ok. Y ellos mismos decían, no ha nacido en Lima, ha nacido en Argentina. Entonces, te anulo y tú tienes todo el derecho de volver a presentar tu papel nacido en Argentina. Ok. Pero hay un artículo más que yo creo que por eso pusieron nacido en Lima. Ok. El artículo dice, si nace en otro país, tiene que traer el registro de ese país. Y ahí es donde está el truco, creo yo, por qué pusieron Lima. Porque en Lima no te piden más que nada, como cualquier caballo nacido en Lima. Pero si nace en Argentina, hay un artículo que dice, tráeme el registro de Argentina. Y los argentinos no les llevan, lo que sabemos nosotros es que les negaron el registro. ¿Por qué les niegan el registro? Porque había entrado la célula no oficialmente del Perú. También sin registro, por decirlo así. La célula no entró por oficialmente como material genético llevado del Perú. Aparentemente yo no sé cómo entró, pero no entró como debió entrar. Entonces la rural que sabe eso no le inscribe los caballos, no le inscribe los clones. Y han tratado ya varias veces. Entonces todo eso no es culpa de la directiva, no es culpa del registro, es culpa de que no han hecho la cosa bien. Pero si hoy día me traen a mí estos clones anulados con nacido en Argentina, con el registro argentino, podrían ser registrados. Entonces, si por ejemplo alguien, no sé, quiere hacer una clonación y hace el conducto regular, ¿sí? No hay ningún problema, No, o sea, no está vetada la clonación. No. Y inclusive la podríamos hacer aquí en el Perú. Con el nuevo laboratorio ese que viene la podría hacer, no está prohibido. Si tú te llevas la yegua argentina, claro, o el caballo argentina, lo llevas al caballo físicamente, lo clonas, en Argentina te van a dar el registro, porque el caballo ya está registrado y lo clonan. Y de ahí tú traes ese clon al Perú y te lo vamos a registrar. O sea, el tema es se ha anulado y todo este lío se ha hecho por lo irregular. Pero si todos esos caballos clonados, los originales, iban a Argentina, le sacaban la célula ya, claro, los clonaban y venían de regreso por el aeropuerto, o sea, por SENASA, por todo eso. Pasaban todos los controles. No se hubiera anulado ni uno. Claro. Entonces es un tema de procedimiento, no es un tema de que no se están anulando por ser clones, se están anulando porque hay irregularidades en la inscripción. Si arreglan la inscripción, se arregla. Bueno, eso es claro, es importante dejar en claro justamente eso, ¿no? Porque sí se ha tenido todas las historias. Se ha escuchado todo tipo de leyendas. Como una serie. Ha sido una serie. Una serie que ha durado un año y pico. Un año y pico, todo el mundo me preguntaba, oye, ¿en qué va la serie? Yo como presidente nunca he puesto mi posición. Recién hablo ahorita, como ya está todo terminado, y yo ya también me voy. Como ya me voy el lunes. Y ahora te puedo contar la historia de los clones. Pero antes yo nunca he dado mi posición ni a favor ni en contra, además no estoy en contra, pero esa es la verdad. Y no podías adelantar opinión porque estaba todo en proceso. Ya estamos terminando y cuál será el segundo capítulo o de la segunda serie del clon. Caso complicado. Han sufrido como directiva, creo que mucho, ¿no? Mucho, porque además esto del debido proceso y es proceso ahora de las sanciones y todo eso. Prácticamente es un estudio de abogados, pues, la asociación, porque
porque también hay el corre, ve y dile, el chisme mal enviado, pero había que regularizarlo, ¿no? Que proceder de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la ley. Y mira, me da mucha pena porque son gente amiga, familiares, que han terminado con sanciones que no es la intención de nadie. Nadie en el Consejo Directivo ni en las comisiones de disciplina quieren sancionar a nadie, y se ha vuelto pues muy desagradable. Si tú pudieras mandarle al Poder Judicial el proceso y que un juez X diga si está bien o está mal, sería ideal, pero es algo que se arregla acá, ¿no? En el caso del estatuto y nuestras leyes internas, se tiene que arreglar acá. Y bueno, esa ha sido la parte desagradable de tu mandato. De mi mandato y que le hemos tenido que asumir, que ojalá, yo creo que con el grupo de gente que tenía en buena hora nos ha tocado a nosotros y no ha tocado a otro lado, porque de repente pues no se hubiera actuado con la firmeza que se ha tenido que actuar. Exacto. Bueno, hemos tenido partes buenas, hemos tenido partes no tan buenas como la que hemos tratado, pero ha sido un mandato de 2 años, como tú dices, una novela que ha tenido varios capítulos en general, pero digamos que nos deja también cosas muy positivas, ¿no? Como el tema de la infraestructura, con el tema del reglamento, con el tema también del registro, ¿no? Ordenarlo un poco, porque algo que hablábamos con Juan Manuel Rezo Patrón era que hay que profesionalizar el caballo peruano de paso, ¿no? Que es algo que se está costando, pero se está haciendo de a pocos, y hay que seguir para adelante con las miras de profesionalizar esta asociación que comenzó siendo de amigos, pero que ahora ya no solamente son amigos, sino es gente de todo tipo, diversa, con conocimientos diversos, que necesitan profesionalizarlo y hacerlo una institución con toda la estructura de una empresa, de un ministerio, de todo, ¿no? Y eso es... Son 80 años, ¿no? 80 años es un montón. Y efectivamente tienes que profesionalizar más el registro, ya no son pues 4 amigos. Claro, ya no son, siguen siendo las familias, sí, pero ahora hay muchísima gente y va a seguir llegando mucha gente, ¿no? Sí, es así, y nada, hay que seguir, pues es una raza. Nosotros tenemos el encargo del gobierno de mantener esta raza, y eso lo tenemos que mantener generación tras generación. Es un encargo. Acuérdate que el caballo peruano no hereda, se crea. La tradición y la raza se crea en el Perú. Nosotros, si bien viene de España, pero en el Perú las características se hicieron por el Perú, por el suelo del Perú, que el caballo a Colombia, a Perú, a Chile, a Argentina, ha venido el mismo caballo, a Centroamérica. ¿Por qué el peruano tiene esas condiciones? Yo creo que es el desierto, la costa, que para ir de valle en valle es tal distancia que tú necesitas un caballo que estire, que alargue, que tenga buen tranco, y por eso se buscó el caballo de este andar de nosotros. Colombia, que no tiene esa geografía, buscó un caballo más corto, Chile también, y entonces, y Centroamérica también, Ecuador tiene caballos de paso más cortos. Nosotros eso... Yo creo que viene por la geografía de la costa del Perú. Claro. Bueno, y la función, ¿no? Y el por qué se necesitaba el caballo, ¿no? Pero bueno, ha sido muy entretenido esta entrevista. Hemos podido conocer mucho, hemos podido, digamos, despejar las dudas que creo que todo el mundo tiene. Así que te agradezco mucho. Encantado, y muy buenos tus programas. Van mejor. Cada vez mejor. Cada vez mejor. El de Brani muy bueno. El de Yang, yo siempre te he dicho, el de Yang es espectacular. De lo mejor. Y el otro día me han comentado el de Cascos también. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. O sea, tienes ahí un gran futuro, y bueno, ahora con la próxima directiva, 2 años, yo creo que eso es algo bueno, ¿no? Que la directiva que viene es gente que va a mantener la política, el desarrollo y la seriedad como debe ser manejado esta asociación, y ya después para ir renovando pues con gente un poco más joven. Claro, vamos a ver cómo viene la segunda directiva. La gente es la misma prácticamente, como lo estamos mencionando, pero vamos a ver qué capítulos aparecen en esta nueva edición.
con los otros 2 años que vienen ya con Roque de cabeza, ¿no? Así que muchas gracias, Eduardo. No, a ti por la entrevista. Y tenemos que ir a tu criadero. De todas maneras. Ahora ya podemos ir. Ahora sí, porque ahora ya... sí, Eduardo era, todavía no. Ahora sí, así que bueno, muchas gracias y espero que sea del agrado de todos lo que hemos escuchado, así que gracias. Nos vemos. Y así acaban 2 años de mandato de Eduardo Rizo Montes. 2 años con cosas muy positivas y avances grandes y también algunas no tan cómodas, pero que se han ido regularizando con el tiempo, pero siempre a favor de nuestro caballo peruano de paso. Vamos a ver cómo le va a la siguiente directiva, en donde Eduardo también va a acompañar. Mucha suerte a Roque Benavides, que es nuestro siguiente presidente de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, y estamos seguros que va a ser un gran trabajo como siempre. Antes de irme, quiero agradecer como siempre a Adela Pero, que me acompañó con esta hermosa blusa que está inspirada en la pasión y elegancia de nuestro caballo peruano de paso y que además es 100% algodón pima peruano. ¿Viste Adela Pero? Viste Perú, y a Tauro Boots, las mejores botas y accesorios de cuero hechos a mano de Cajamarca, Perú. Ahora sí, nos vamos, pero no se olviden de ver la siguiente edición de A Cuatro Tiempos TV. Chao. Este programa es patrocinado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso y gracias al auspicio de La Cabrera, GCA, Criadero Mi Manantial, Batilana, Criadero Cuarto Creciente, Farmequina, Gran Equino, Dela Pero, Pisco Sarcay, El Comedero, Mineral Gallery, Ecuestria, de Agrovet Market, Wing, Restaurante de Kiara.